suscríbete al canal. Si te gustan los audiolibros, cada día se sube uno nuevo. Capítulo 2. 1F. Un gran templo parecía estar vivo. Desde mi lugar privilegiado, en la PARTMASALTADL edificio, podía mirar hacia abajo y contemplarlo en toda su extensión. A primera hora de la mañana, MIMAESTRO, ELLAM AMINGIAR y yo lo habíamos visitado en una misión especial. En aquellos momentos, el lama estaba encerrado con un alto dignatario y yo, libre para vagabundear, había descubierto aquel lugar de observación de los sacerdotes, entre las poderosas vigas que soportaban el peso del techo. Deambulando por el corredor que conducía a la terraza, descubrí la puerta y me había atrevido a empujarla y a abrirla. Como no escuché ningún grito de protesta después de hacerlo, decidí echar una mirada al interior. No había nadie. Por eso, entré. Era una pequeña habitación de roca, una especie de celda construida en la piedra de los muros del templo. Detrás de mí, estaba la pequeña puerta de madera, a ambos lados, muros de piedra y, ante mí, un anaquel también de piedra, de unos 3 pies de altura. Avancé silenciosamente y me arrodillé de tal forma que solamente mi cabeza sobresalía del anaquel. Al contemplar la sombría oscuridad del templo allá abajo, me sentí como un dios contemplando desde los cielos a los viles mortales. Fuera del templo, el crepúsculo de púrpura se trocaba poco a poco en oscuridad. Los rayos postreros del sol poniente iban disipándose detrás de las montañas nevadas, lanzando iridiscentes ráfagas de luz sobre los perpetuos copos de nieve que caían desde los picachos más altos. La oscuridad del templo se desvaneció en algunos lugares, acentuándose en otros, gracias a centenares de bachiflantes y lámparas de grasa. Las lámparas brillaban como puntos de luz dorada, esparciendo su resplandor en torno a sí mismas. Me parecía que las estrellas estaban debajo de mí en lugar de brillar sobre mi cabeza. Unas sombras fantásticas se deslizaban silenciosas entre las poderosas columnas. Sombras que eran a veces finas y alargadas y, otras, pequeñas y como agazapadas, pero siempre grotescas y extrañas, como consecuencia de esa iluminación irregular que confiere apariencia sobrenatural a lo natural y convierte lo extraño en algo indescriptible. Al mirar hacia abajo, sentí la sensación de hallarme en un extraño plano astral donde se confundían los testimonios de mi vista y de mi imaginación. Sobre el suelo del templo flotaban las nubes azules del incienso, elevándose sucesivamente y obligándome a imaginar, aún con mayor fuerza, el trono de un dios que contemplara, allá abajo, la tierra rodeada de nubes. Las nubes de incienso ascendían en suaves y concretos torbellinos desde los incensarios que agitaban los chelas, jóvenes y piadosos. En silencio y con el rostro impasible, recorrían el templo en todas direcciones. Siguiendo sus idas y venidas, 1.000.000 de puntos luminosos brotaban de los incensarios dorados, lanzando brillantes torrentes de luz. Desde mi privilegiado puesto de observación, podía mirar hacia abajo y contemplar el fulgor rojizo del incienso, mecido por la brisa que, en algunos momentos, parecía estallar en llamaradas más intensas, agonizando en lluvias centelleantes y purpúreas de ceniza. Corno revitalizado, el humo ascendía después en compactas columnas azules abriendo senderos de niebla en torno a los chelas. Proseguía su ascensión y formaba nubes cambiantes y nuevas en el interior del templo. Se arremolinaba y giraba, mecido por las sutiles corrientes de aire que generaba el movimiento de los monjes. Y tenía una apariencia de ser viviente, de criatura apenas entrevista que respiraba y se agitaba en el sueño. Durante unos instantes, lo contemplaba todo como hipnotizado, con la sensación de
la caverna de los antepasados. Hallarme dentro de un ser vivo, de cuyos órganos percibía las sacudidas y las oscilaciones, escuchando los latidos de su cuerpo y de su propia vida. A través de las tinieblas, a través de las nubes formadas por el humo del incienso, veía las apretadas filas de los lamas, de los ascetas y de los chelas. Con las piernas cruzadas, sentados en el suelo, se agolpaban en hileras interminables hasta desaparecer por completo en la oscuridad de los últimos rincones del templo. Con sus mantos, correspondientes a todos los órdenes, constituían una túnica viviente y ondulante bordada con los colores acostumbrados: oro, azafrán, rojo, marrón y algunos puntos aislados de gris pálido. Todos los colores parecían estar vivos, mezclándolos unos con otros de acuerdo con los movimientos que hacían los que los vestían. En la parte más avanzada del templo, estaba sentado el sagrado, el profundo, la 13ª encarnación del Dalai Lama, la persona más venerada del mundo budista. Durante unos instantes, lo observé todo, escuchando el cántico de los lamas a cuyas voces servía de contrapunto la voz aguda y joven de los chelas. Vi que las nubes de incienso vibraban al unísono con otras vibraciones más profundas. Las luces palidecían a ratos en la oscuridad, reanimándose luego, y el incienso se extinguía y surgía nuevamente trocándose en una lluvia de chispas rojizas. El servicio religioso seguía su curso y yo, allí arrodillado, lo contemplaba todo. Observaba la danza de las sombras que se recían y morían proyectadas sobre los muros y miraba los temblorosos puntos de luz hasta que casi perdía la conciencia del lugar donde me hallaba y de lo que a él estaba haciendo. Un lama anciano, encorvado por el peso de los años que sobrepasaban en mucho los límites normales de la edad de los hombres, se agitaba parsimoniosamente ante sus hermanos de orden. En torno suyo, con varillas de incienso y lámparas portátiles, se movían, atentos, los ascetas. Después de inclinarse ante el profundo, volviéndose con lentitud para hacer su saludo ritual a los 4 rincones de la Lobsang Rampa tierra, se enfrentó con la multitud de los monjes congregados en el templo. Con una voz sorprendentemente vigorosa en un hombre tan anciano, entonó el siguiente canto. Escucha la voz de nuestros espíritus. Este es el mundo de la ilusión. La vida terrena es solamente un sueño, parpadeo, que, comparado con la vida eterna, no es más que un escuchad la voz de nuestros espíritus, vosotros, todos los que os sentís abandonados. Esta vida de tinieblas y de sufrimiento se terminará. Y la gloria de la vida eterna seguirá iluminando a los justos. Que enciendan la primera mecha de incienso para que su luz pueda orientar a un espíritu solitario. Una asceta avanzó unos pasos e hizo una reverencia ante el profundo. Después, lentamente, saludó también a los 4 rincones de la tierra. Encendió una varilla de incienso y, volviéndose de nuevo, la mostró a los 4 rincones. Las voces profundas prorrumpieron otra vez en un cántico, apagándose luego, junto con las voces agudas de los chelas. Un gigantesco lama recitó algunos pasajes, marcándolos solemnemente mediante el tañido de una campana de plata, con un vigor inusitado que, sin ningún género de dudas, estaba determinado por la presencia del profundo. Al quedar todo en silencio, miró atentamente en torno suyo para comprobar si su actuación había conseguido la aprobación de todos. El lama anciano se adelantó de nuevo y se inclinó ante el profundo y ante las estaciones. Otro asceta, dominado por una enorme ansiedad, causada sin duda por la presencia del jefe del Estado y de la religión,
TIDIO a los allí reunidos que prestaran la mayor atención. El lama anciano entonó otro cántico. Escucha la voz de nuestros espíritus. Este es el mundo de la ilusión. La caverna de los antepasados. La vida de la tierra constituye una prueba, destinada a purificarnos de nuestras miserias y de nuestras desmesuradas ambiciones. Vosotros, todos los que dudáis, escuchad la voz de vuestras almas. Muy pronto se desvanecerá el recuerdo de la vida sobre la tierra y, entonces, alcanzaremos la paz y terminarán nuestros sufrimientos. Que enciendan la segunda varilla de incienso para que su luz pueda orientar a los espíritus sumidos en la duda. Debajo de mí, el cántico de los monjes volvió a sonar de nuevo, extinguiéndose después, mientras el asceta encendía la segunda varilla y practicaba sus reverencias rituales ante el profundo y en dirección a los 4 rincones. Los muros del templo parecían alentar y vibrar al unísono con los cánticos. En torno al lama anciano, se agrupaban las formas fantasmagóricas de los que habían abandonado esta vida, hacía poco tiempo, sin la debida preparación, viéndose por ello obligados a caminar errantes, solos y sin nadie que guiara sus pasos. Las sombras temblorosas se agitaban y se retorcían como almas en pena. Mi propia conciencia, lo mismo que mis percepciones e incluso mis sentimientos, fluctuaba entre 2 mundos. En uno de ellos, seguía con una atención estática los servicios religiosos que estaban celebrando abajo en el templo. En el otro, contemplaba los mundos tangenciales donde las almas de los que habían muerto recientemente temblaban de temor ante el milagro de lo desconocido. Espíritus aislados, dominados por la angustia, perdidos en las tinieblas, él oraban de terror y de soledad. Separadas unas de otras, separadas de las demás como consecuencia de su escepticismo, se habían quedado paralizadas como un yak atrapado en una inmensa ciénaga. Y el cántico del lama anciano, su invitación, llegaba hasta los mundos tangenciales, cuya impenetrable oscuridad quedaba atenuada levemente por la azulada luz de los espíritus de los muertos. Escucha la voz de nuestro espíritu. Este es el inundo de la ilusión. De igual manera que el hombre muere en la gran realidad. Para poder nacer sobre la tierra, el hombre debe también morir sobre la tierra. Para poder nacer nuevamente en la gran realidad. No existe la muerte sino tan solo el nacimiento. Los dolores de la muerte son los tormentos del alumbramiento. Que se encienda la tercera varilla de incienso con el objeto de que pueda orientar a un alma atormentada. Una orden telepática alcanzó mi conciencia. ¿Dónde estás, Lobsang? Ven inmediatamente. Haciendo un gran esfuerzo, conseguí regresar a este mundo. Mis pies estaban entumecidos. Me levanté vacilante y atravesé la puerta a toda prisa. Envié un mensaje mental a mi maestro. Ya voy, respetado señor. Pasé restregándome los ojos por el templo lleno de calor y de humo y, después, me sentí refrescado con el aire nocturno y seguí caminando, subiendo hasta la habitación contigua a la puerta principal, donde mi maestro me esperaba. Él sonrió al verme. Pero, Lobsang, exclamó, parece que hayas visto un fantasma. He visto varios, señor, le respondí. Esta noche nos quedaremos aquí, Lobsang, dijo el ama. Y mañana iremos a consultar el oráculo del estado. La experiencia te resultará interesante. Pero ahora debemos comer primero y, después, dormir. Comí lleno de preocupación, pensando en lo que había visto en el templo, preguntándome por qué era este el mundo de la ilusión. Terminé rápidamente mi cena y me retiré a la habitación que me habían asignado. Me envolví
la caverna de los antepasados. En mi manto, me acosté y me dormí enseguida. Durante toda la noche, mi sueño estuvo plagado de pesadillas e impresiones extrañas. Soñé que estaba despierto, sentado y que llegaban hasta mí, como el POLV o de una toareminta, GR Andes y S Ferraz de algo desconocido. Aparecieron a lo lejos como pequeñas manchas y fueron creciendo poco a poco hasta convertirse en globos de todos los colores. Cuando alcanzaron el tamaño de una cabeza humana, se acercaron, alejándose de ese pues precipitadamente. En mi sueño, si es que fue realmente un sueño, me resultaba imposible volver la cabeza para ver hacia dónde habían ido. Solo veía esas esferas que nunca terminaban, que surgían de algún lugar desconocido y que cruzaban velozmente junto a mí, hacia ¿alguna parte? Me sorprendió extraordinariamente que ni ninguna de aquellas esferas chocara con mi cuerpo. Tenían una apariencia sólida aunque, a mi juicio, carecían de sustancia. DEPRONTO, de una FORMATNJURRIBLMNTRI, pentina que me desperté sobresaltado, escuché una voz que dijo a mis espaldas: acabas de ver los muros firmes y sólidos del templo como los ven los espíritus. Sentí un estremecimiento de terror. ¿Acaso estaba muerto? ¿Me había muerto mientras dormía? Pero, ¿por qué preocuparse ante la muerte? Yo sabía que lo que llamábamos muerte era tan solo un renacimiento. Me acosté otra vez y el sueño se apoderó de mí nuevamente. El mundo entero temblaba, crujía y se desplomaba dominado por la locura. Asustado, me incorporé creyendo que el templo se estaba derrumbando. Era una noche lóbrega, iluminada tan solo por el brillo fantasmal de las estrellas que lanzaban desde lo alto débiles simulacros de luz. Miré fijamente ante mí y el miedo erizó mis cabellos. Estaba paralizado. Me resultaba imposible mover un solo dedo y lo más terrible era que el mundo crecía vertiginosamente. Las suaves piedras de los muros adquirieron una apariencia tosca y se convirtieron en rocas porosas como las de los volcanes extinguidos. Se agigantaban los orificios de las piedras y pude darme cuenta de que estaban pobladas por criaturas de pesadilla, como las que había visto con el gran microscopio alemán de Lama Minyar Donduk. El mundo seguía creciendo y aquellas horribles criaturas adquirieron un tamaño inmenso, alcanzando por fin tan vastas dimensiones que hasta podía distinguir sus poros. Y mientras el mundo crecía y crecía incesantemente, comprendía que, al mismo tiempo, yo disminuía y disminuía de tamaño. Me di cuenta de que se había desencadenado una tempestad de arena. Detrás de mí rugía el viento, sin embargo ni un solo grano de arena llegó a tocarme. Rápidamente, también las arenas empezaron a crecer. Algunas alcanzaron el tamaño de una cabeza humana, otras las dimensiones del Himalaya. Pero ninguna me rozó siquiera. Y siguieron creciendo y creciendo hasta que perdí el sentido del tamaño, hasta que perdí el sentido del tiempo. En sueños, me parecía flotar entre las estrellas, frío e inmóvil, mientras las galaxias pasaban a mi lado vertiginosamente y se desvanecían a lo lejos. Nunca sabré cuánto tiempo permanecí así. Me parecía toda una eternidad. Al cabo de un largo, muy largo, periodo de tiempo, una galaxia inmensa, un grupo infinito de universos se precipitaron directamente contra mí. Todo se ha terminado, pensé caóticamente conforme aquella multitud de mundos se me iba acercando, preñados de amenazas. LOB Sanji. LOB Sang. Te has marcado a Eleas Pra. ¿Deras del cielo? La voz sonaba retumbando por todo el universo,
rebotando de mundo en mundo, y multiplican dous en eco sobre los muros de piedra de mi cuarto. Abrí los ojos con dificultad e intenté abarcarlo todo en el campo de mi visión. Sobre mí había un enjambre de brillantes estrellas a las que creí reconocer. Y aquellas estrellas fueron desvaneciéndose poco a poco hasta ser sustituidas por completo por el rostro bondadoso del Lama Mingyar Dondup. Suavemente, me sacudía. La clara luz del sol iluminó mi habitación. En uno de sus rayos S, el polvo flotaba tenuemente y se vestía con todos los colores del arco iris. La mañana está muy avanzada, Lobsang. Te he permitido que durmieras, pero ahora es preciso que comas algo. Luego proseguiremos. Me levanté con dificultad. Aquella mañana, me sentía fuera de mí. Me parecía que mi cabeza era desmesuradamente grande en comparación con el resto del cuerpo y mi mente seguía aún agitada con los sueños de la noche. Envolví en la parte delantera de mi manto mis exiguas propiedades y abandoné mi habitación, en busca de nuestro alimento básico, el tsampa. Descendí la escalera, agarrándome al mástil con todas mis fuerzas para no caerme. Abajo, los monjes cocineros haraganeaban ociosos. HEVNIDOPARQUMEDISALGODSOMIDA, DIJE con la mayor suavidad. COMIDA. AYSTASHORASDELAMANA. VETDE aquí. Vociferó el jefe de los cocineros. Me agarró, pero cuando iba a golpearme, otro de los monjes le susurró al oído. SLQESTACONLLAMAMINGYARDONDUP. El jefe de los cocineros dio un salto, lo mismo que si hubiera recibido el picotazo de un tábano, dirigiéndose después a su ayudante. BIN. QESPRAS. SIRV ayuno a LCNOR. En circunstancias normales, hubiera tenido una cantidad ya suficiente de cebada en mi bolsa de cuero. Todos los monjes la llevan siempre consigo, pero, como éramos visitantes, todas mis reservas se habían agotado. Los monjes, independientemente de que fueran chelas, acetas o las más, llevaban siempre la bolsa de cuero y la escudilla donde poder comerla. La comida principal del Tíbet estaba compuesta de tsampa, té y manteca. Si en las lamacerías tibetanes existieran menús impresos, figuraría solamente una palabra, tsampa. Levemente reconfortado después de la comida, volví de nuevo junto al Lama Mingyar Dondup y nos dirigimos a caballo hacia la lamacería del oráculo del estado. No hablamos durante todo el trayecto y mi caballo trotaba de una forma tan especial que necesitaba concentrar toda mi atención sobre él para no caerme. A nuestro paso por Lincoln Road, los peregrinos, dándose cuenta del alto grado de mi maestro por sus vestiduras, le pedían que los bendijera. Cuando recibían su bendición, seguían su camino por el circuito sagrado, convencidos de que se hallaban ya a mitad del camino de su salvación. Nuestros caballos nos lleva el ron pronto a través del bosque de los sauces y, después, siguieron trotando a lo largo del camino de rocas que conducía a la mansión del oráculo. Ya en el patio, los monjes sirvientes se hicieron cargo de los animales y yo, lleno de satisfacción, pude poner mis pies sobre la tierra nuevamente. El lugar estaba abarrotado de gente para asistir al acto. Los lamas más importantes habían acudido desde todos los rincones del país. El oráculo iba a ponerse en comunicación con los poderes que rigen el mundo. Por decisión especial del profundo, siguiendo sus órdenes expresas,
Yo también debía estar presente. Nos mostraron el lugar que no se habían asignado para Do Arema R. Yo tenía QE Asearelo junto al ama M y N ya R do N de App, y no en el de O Arema I T O R yo común de los chelas. Al pasar cerca de un pequeño templo, situado dentro del edificio principal, escuché las siguientes palabras. Escucha la voz de nuestros espíritus. Este es el mundo de la ilusión. Señor, pregunté a mi maestro cuando cuedamo ese solos. ¿Qué significa eso del mundo de la ilusión? VERAS, RESPONDOMESONRIENTE. Q es lo real. Si tocas este muro, tus dedos no pueden atravesar la pared. De ello deduces que el muro es algo sólido que no puede ser penetrado. En el exterior, la muralla de montañas del Himalaya es tan sólida como si fuera la columna vertebral de la Tierra. Pero un espíritu, o tú mismo si te introduces en lo astral, puedes moverte libremente, con la misma facilidad con que te mueves en el espacio, a través de las rocas de las montañas. PDROCOMOESSAILUSION LEPREGUNTE LA. Pasada noche tuve un sueño que era realmente una ilusión. Solo al recordarlo, siento que me pongo lívido. Mi maestro, con infinita paciencia, me escuchó. Y cuando terminé de relatarle mi sueño, me dijo: voy a hablarte del mundo de la primera Lucio-N. Pero todavía no, porque ahora debemos visitar el oráculo. El oráculo del estado era un hombre extraordinaria y mente joven, delgado, de aspecto enfermizo. Fui presentado a él y su mirada penetrante pareció introducirse dentro de mí mientras mi columna vertebral vibraba como recorrida por un temblor de miedo. Sí, eres tú, dijo. Te he reconocido enseguida. Estás dotado del poder interior y alcanzarás también la sabiduría. Más tarde, hablaré contigo. Mi querido amigo, el lama Mingyar Dondup, pareció estar satisfecho de mí. Siempre sales airoso de todas las pruebas a que te sometemos Lobsang, me dijo. Ven conmigo. No retiraremos al santuario de los dioses. Tenemos que hablar. Me sonreía mientras nos alejábamos. Lobsang añadió. Trataremos acerca del mundo de la ilusión. El santuario estaba desierto, como ya me había advertido mi maestro. Las lámparas ardían temblorosas ante las imágenes sagradas confiriendo movimiento a sus sombras que parecían agitarse y saltar en una danza exótica. El humo del incienso se alzaba en espirales sobre nosotros. Nos sentamos, uno al lado del otro, junto al atril donde el lector recitaría los pasajes de los libros sagrados. Adoptamos una actitud de contemplación, cruzando nuestras piernas y entrelazando nuestros dedos. Este es el mundo de la primera alusión, dijo mi maestro. Y si invocamos a los espíritus para que nos escuchen es porque sabemos que ellos se sienten solitarios en el mundo de la realidad. Tú sabes perfectamente que decimos, escucha la voz de nuestros espíritus, en lugar de decir, escucha la voz de nuestros cuerpos. Ahora bien, atiende a lo que voy a decirte sin interrumpirme porque ello es el fundamento de nuestra creencia íntima. Como te explicaré. Después, las personas que no han evolucionado suficientemente deben tener ante todo una fe que les sostenga, que les ayude a creer que un padre o una madre vela por ellos. Tan solo cuando se alcanza un grado adecuado de desarrollo espiritual es posible aceptar lo que voy a revelarte. Contemplé a mi maestro pensando que él era para mí el mundo entero y deseé fervientemente que pudiéramos permanecer siempre juntos.
Nosotros somos, dijo, criaturas del espíritu. Somos cargas eléctricas con inteligencia. Este mundo, esta vida es el infierno, un lugar de prueba donde nuestro espíritu se va purificando poco a poco a través del dolor de aprender a controlar la grosera carne que compone nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo carnal es dirigido por unos cables eléctricos que tienen su origen en la parte superior de nosotros mismos, en nuestro espíritu, de la misma manera que un títere es controlado por los cables que el titiritero maneja hábilmente. Un titiritero bien adiestrado puede proporcionar la ilusión de que los muñecos que él mueve están dotados de vida y voluntad propia para determinar sus actos. De idéntica manera, hasta que no conseguimos conocer exactamente la esencia de las cosas, nosotros tenemos cierta tendencia a creer que nuestro cuerpo carnal es lo único que tiene realmente importancia. La atmósfera de la Tierra estrangula el espíritu y, por ello, olvidamos nuestra alma que es la que en realidad nos controla. Pensamos, entonces, que actuamos libremente, en virtud de nuestra voluntad consciente. Y de esa forma, Lobsang, nos vemos atrapados por nuestra primera ilusión que es la que nos induce a creer que lo más importante para nosotros es el títere de nuestro cuerpo de carne. Se interrumpió al darse cuenta de mi gesto de perplejidad. Bueno, me preguntó. ¿Qué es lo que te sucede ahora? Señor, le respondí. ¿Dónde están mis cables eléctricos? Yo no veo nada que me vincule a mi ser superior. ¿Acaso puedes ver el aire, Lobsang? Respondió sonriéndome. No puedes, a no ser que salgas de tu envoltura carnal. Se inclinó hacia mí y cogió mi manto. Contemplaba sus ojos penetrantes, sentí que la vida me abandonaba. Lobsang, me dijo él heleno de severidad, ¿acaso tu cerebro se ha evaporado por completo? ¿Crees acaso que estás compuesto solamente de materia? ¿Has olvidado la existencia del cordón de plata, de esa serie de líneas electromagnéticas que, aquí en la Tierra, te mantienen unido a tu espíritu? ¿Estás realmente en el mundo de la primera alusión, Lobsang? Me di cuenta de que me había resetado. Naturalmente, conocía la existencia del cordón de plata, esa línea de luz azulada que vincula lo físico a lo espiritual. En muchas ocasiones, cuando me sentía transportado a lo astral, lo había visto vibrar y fulgurar lleno de luz y de vida. Era semejante al cordón umbilical que mantiene unido al recién nacido con su madre, pero con la particularidad de que ese niño que se llamaba cuerpo físico no podía existir ni un solo instante si el cordón de plata era cortado. Observé a mi maestro que parecía dispuesto a proseguir sus explicaciones. Cuando nos hallamos en el mundo físico, estamos dominados por la tendencia a pensar tan solo en los aspectos de ese mundo. En realidad ello constituye una de las medidas de seguridad del ser, porque si fuéramos capaces de recordar el mundo del espíritu con todas sus dichas, solo mediante un poderoso esfuerzo de nuestra voluntad podríamos permanecer aquí. Si pudiéramos recordar nuestras vidas pasadas en el curso de las cuales éramos, tal vez, más importantes que en nuestra vida presente, nos resultaría difícil ser humildes. Vamos a pedir un poco de té y, después, te contaré cómo es la vida de un chino desde su muerte hasta su renacimiento en una nueva existencia. El ama iba a hacer sonar la campanilla de plata para que viniera un sirviente, pero al ver mi expresión se detuvo. Bien, preguntó, ¿qué es lo que quieres preguntarme? Señor R, le respondí. ¿Por la de un chino? ¿Por qué no la de un tibetano? Porque si te hubiera dicho de un tibetano asociarías esa palabra con algunas de las personas que conoces y el resultado de mis explicaciones no sería correcto.
Hizo sonar la campana y un monje sirviente nos trajo té. Mi maestro me miró con aire pensativo. ¿Has pensado que al beber este té nos estamos tragando millones de mundos? Me preguntó. Aunque los fluidos tienen un contenido molecular más diluido, si vieras aumentados los átomos de este te creerías estar viendo una multitud de granos de arena que se agitan en un lago turbulento. Lo mismo sucede con los cuerpos gaseosos. Hasta el aire está compuesto de moléculas, de diminutas partículas. Pero nos estamos apartando del tema. Íbamos a tratar de la vida y de la muerte de un chino. Bebió su té y esperó a que yo terminara de beber el mío. Había un viejo manda RINLLAMA2G, de hijo mi maestro. Su vida había sido siempre dichosa y al llegar al ocaso de su existencia, se sentía muy satisfecho. Su familia era muy numerosa y tenía muchas concubinas y esclavos. Hasta el propio emperador de la China le había hecho objeto de sus favores. Sus ojos ya gastados podían ver un poco de espacio a través de la ventana de su habitación, aunque apenas distinguía sus hermosos jardines donde merodeaban los pavos reales. Los trinos de los pájaros, que poblaban los árboles al terminar el día, llegaban débilmente a sus fatigados oídos. Zeng permanecía tendido, relajado sobre sus almohadones. Sentía dentro de sí los arañazos de la muerte cortando sus vínculos con la vida. El sol, teñido de sangre crepuscular, se ocultaba lentamente detrás de la antigua pagoda. El anciano Zeng, también lentamente, se desplomó sobre sus almohadones, mientras su respiración entrecortada silbaba entre sus dientes. La luz solar se desvaneció por completo y las lamparillas de su habitación empezaron a arder, pero el anciano Zeng ya se había ido con los últimos rayos del sol agonizante. La caverna de los antepasados 43. Mi maestro me observó, como para comprobar que le estaba escuchando. Después, prosiguió. El anciano Zeng permanecía derrumbado sobre sus almohadones y los latidos de su cuerpo se diluían levemente en el silencio. La sangre ya no circulaba por sus arterias y sus venas y los fluidos de su cuerpo se habían extinguido. El cuerpo del anciano Zeng había muerto, había terminado, ya no servía para nada. Pero si allí hubiera estado presente algún clarividente, podría haber observado un halo luminoso, a su lado, rodeando el cuerpo del anciano Zeng, una figura que se separaba del cuerpo y flotaba sobre él, unido a su altura carnal solamente por el sutil cordón de plata. Poco a poco, el cordón de plata fue estrechándose y, al fin, se partió. El espíritu del anciano Zeng flotó en el espacio, como una nube de incienso arrastrada por el viento, desvaneciéndose después suavemente a través 9 de los muros. El lama llenó su taza nuevamente y, tras comprobar que la mía tenía té todavía, prosiguió. El espíritu atravesó reinos y dimensiones incomprensibles para los espíritus materialistas. Al fin, él le legó a un maravilloso jardín, lleno de inmensos edificios, deteniéndose en uno de ellos, donde lo que había sido el alma del anciano Zeng entró abriéndose camino entre una cascada de luces. En su mundo, Lobsang, un alma es tan concreta como tú puedas serlo en tu mundo. En el mundo del espíritu, los espíritus pueden quedar confinados entre 4 paredes y caminar sobre el suelo. El espíritu tiene allí unas posibilidades y unos dones muy diferentes a los que nosotros poseemos aquí, sobre la tierra. Aquel espíritu deambuló durante algún tiempo y, después, entró en una pequeña habitación. Se sentó y contempló los muros que le rodeaban. Súbitamente los muros se desvanecieron y, en su lugar, aparecieron muchas escenas de su vida pasada.
Contempló lo que nosotros llamamos al archivo kármico que contiene todo lo que ha sucedido en el tiempo y que puede ser dado con una rapidez increíble por todos aquellos que han sido especialmente preparados para ello. También es observable por todos los que hacen el tránsito de la vida terrestre a la vida del más allá, puesto que el hombre contempla el balance de sus éxitos y de sus fracasos. De esa forma, el hombre puede ver su pasado y juzgarse a sí mismo. No hay un juez más severo para sus propios actos que el mismo hombre que los ha realizado. No es preciso comparecer tembloroso ante un Dios. Nosotros mismos presenciamos lo que hicimos y lo que intentamos hacer. Yo le escuchaba silencioso. Sus palabras me apasionaban, me fascinaban. Me hubiera gustado oírle durante horas y horas, en lugar de tener que someterme a la rigurosa monotonía de las lecciones cotidianas. El espíritu de LQE en vida había sido el anciano Zheng, el mandarín chino, contempló nuevamente toda esa vida que nosotros, sobre la tierra, hubiéramos calificado de Dick House, P.R. Osiku y Omi Maestiaro. Vio los muchos errores que había cometido y se arrepintió de ellos. Después se levantó y abandonó aquella habitación, dirigiéndose a un gran salón donde le esperaban los hombres y las mujeres del mundo del espíritu. Silenciosos, sonriendo comprensivos y llenos de compasión, le vieron cómo se acercaba para pedirles que le orientaran. Se sentó junto a ellos, les confesó sus errores y les contó las cosas que había hecho, las que intentó hacer y las cosas que pensó hacer pero que no hizo. Pero, dijo yo rápidamente, creo haberte oído de Ciar que no lo juzgaba nadie, que era él el que se juzgaba a sí mismo. Y así es, Lobsa NGR respondi mi maestro. DES, pues de contemplar su pasado con todos sus errores, se acercó a aquellos consejeros celestes para que éstos le sugirieran lo que creyeran oportuno. Pero, por favor, no me interrumpas. Limítate a escuchar y guarda tus preguntas para más tarde. Como te iba diciendo, prosiguió, el alma se sentó entre los consejeros y les confesó sus fracasos y les habló de las virtudes que, a su juicio, necesitaba para poder seguir su evolución espiritual. En primer lugar, tenía que regresar a la tierra para ver nuevamente su cuerpo. Luego, descansaría durante varios años o varios siglos y después le ayudarían a hallar las cualidades esenciales para continuar su progreso en el futuro. Su alma volvió a la TIR rapearra con un TMP lar PORULT y MABZ su PR apio cuerpo, muerto, dispuesto ya para ser enterrado. Entonces, aquel espíritu, que había dejado de ser el espíritu del anciano Zen para empezar a ser tan solo un espíritu destinado al reposo, regresó al país del más allá. Durante un periodo de tiempo indeterminado, descansó y se recuperó, aprendiendo las lecciones de sus vidas anteriores, preparándoos para la vida futura. Allí, en su existencia ultraterrena, los elementos y las sustancias tenían la misma solidez que habían tenido sobre la Tierra. Descansó hasta que llegó el tiempo propicio y se cumplieron las condiciones previstas a su llegada. Me gusta este relato, exclamé. Me parece real. Mente interesante. Mi maestro sonrió y prosiguió su historia. Al llegar el momento establecido previamente, el espíritu en estado de espera fue requerido y enviado de nuevo al mundo humano por uno de los espíritus encargados de esa misión. Invisibles para los seres de carne y hueso, se detuvieron a contemplar a los que estaban destinados a ser sus padres. Vieron la que sería su casa y analizaron las posibilidades que ofrecía aquella casa para facilitarle el aprendizaje de las lecciones futuras. Se retiraron satisfechas. Algunos meses después,
La mujer que tenía que ser su madre sintió de pronto en su interior un extraño latido y el espíritu se introdujo en ella y el niño adquirió vida. A su debido tiempo, el niño nació en el mundo de los hombres. El espíritu que en otra vida animó el cuerpo del anciano Zen se agitaba ahora entre los complicados nekbaios y el cerebro del niño Le Wong, en un hogar humilde de una aldea de pescadores chinos. Las elevadas vibraciones de un espíritu habían sido aprisionadas, una vez más, en la mezquina octava de vibraciones de un cuerpo de carne y hueso. Medité las palabras de mi maestro. Después, las seguí, meditando aún durante algunos instantes. Honorable Lama, le dije al fin. Si las cosas son como tú dices, si la muerte es tan solo una liberación de las angustias de la tierra, ¿por qué los seres humanos la temen tanto? Tu pregunta es muy inteligente, respondió mi maestro. Si fuéramos capaces de recordar las dichas del otro mundo, la mayor parte de nosotros no podríamos soportar las miserias de éste. Por ello, nos ha sido inculcado el temor a la muerte. A muchos de nosotros, me advirtió mirándome de reojo, no nos gusta ir a la escuela, nos molesta la disciplina, tan necesaria para que nuestros estudios sean provechosos. Pero conforme vamos haciéndonos mayores y convirtiéndonos en hombres, comprendemos el bien que nos ha hecho esa disciplina escolar. Nadie debería creer que es posible avanzar por el camino del conocimiento sin necesidad de asistir a las clases. De la misma manera que nadie debería quitarse la vida antes de que suene la hora que nos ha sido señalada para abandonar la existencia terrena. Sus palabras me sumieron en profundas reflexiones porque, pocos días antes, un monje viejo, enfermo e inculto, se había suicidado arrojándose desde lo alto de una ermita. Siempre había sido un viejo huraño, con una clara predisposición a rechazar la ayuda que los demás le ofrecían. Sí, era mejor que el viejo Higme se hubiera suicidado, había pensado yo. Mejor para él y para los demás. Señor, le pregunté, ¿cometió, entonces, un error el viejo Higme al poner fin a su vida? Sí, Lobsang, respondió mi maestro. Cometió un grave error. Cada ser humano tiene asignado un periodo determinado de tiempo que debe pasar en la Tierra. Si pone fin a su vida antes de que se cumpla ese plazo, entonces, se ve obligado a regresar casi inmediatamente al mundo. Esa es la razón de que haya niños que nacen y viven tan solo unos meses. Son las almas de los suicidas que vuelven para reencarnarse en un cuerpo y vivir el tiempo que les faltaba y que debieron haber vivido antes. El suicidio nunca está justificado. Constituye una grave injuria contra uno mismo, contra el propio ser. Pero, Señor, respondí. ¿Qué sucede entonces con los nobles japoneses, que cometen suicidios rituales para identificarse con las desgracias de sus familiares? El que procede de ese modo debe ser, sin duda alguna, un hombre valiente. Te equivocas, dijo enfáticamente mi maestro. Te equivocas, Lobsang. La valentía no consiste en morir sino en vivir haciendo frente a las dificultades de la vida, enfrentándose con el sufrimiento. Morir es sencillo, pero vivir, esa es la verdadera valentía. Ni siquiera las teatral ceremonias del suicidio ritual pueden liberar a este acto de su iniquidad intrínseca. Venimos al mundo para aprender y solamente podremos aprender viviendo aquí la totalidad de nuestra vida natural. El suicidio nunca está justificado. Volví a pensar en el viejo Higme. Cuando se quitó la vida era ya muy anciano. Por esa causa, cuando tuviera que regresar, pensé, lo haría tan solo para vivir un breve periodo de tiempo. Honorable Lama, le prgunté.
¿Cuál es el objetivo del miedo? ¿Por qué nos hace sufrir tanto? He observado que las cosas que más temo no suceden nunca y, sin embargo, sigo temiéndolas. Eso es lo que nos sucede a todos, dijo el lama Rien-do. Sentimos el temor de lo desconocido. Pero el temor es necesario. Nos estimula. Sin él, nos dominaría la pereza. Gracias al miedo, se incrementa nuestra fuerza y podemos evitar males mayores. El miedo nos obliga a superar nuestra predisposición a la holgazanería. No estudiarías tus elicitaciones ni harías tus tareas escolares si no temieras al maestro o si no sintieras el temor a parecer un estúpido ante tus condiscípulos. Los monjes empezaban a entrar en el santuario. Los chelas se afanaban en torno a las lámparas y encendían varillas de incienso. Nos pusimos en pie y salimos. La tarde estaba fresca. Una brisa ligera mecía las hojas de los sauces. A lo lejos sonaron las trompas del potala y sus ecos se multiplicaron suavemente en los muros de la lamacería del oráculo del estado.